La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias nuevas cada mañana. Le damos gracias a Dios por los hermanos que trabajan aquí en el canal, del canal 27-2, Maná del Cielo. Los bendecimos en esta noche y también estamos con el pastor Cámara y nuestro hermano Holguín, que le voy a pedir, pastor Cámara, que sea usted que ponga en las manos de Dios esta programación con el propósito de que sea bendecida todas aquellas almas que están sintonizando esta programación. Gloria a Dios, vamos a orar y ponernos en las manos del Señor y en la guianza del Espíritu Santo en esta noche. Padre, nos acercamos a tu presencia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Primeramente te damos gracias, Señor, por este día. Señor, que a ti te dio, fue tu voluntad que abramos los ojos, Señor, nos cuidaste durante todo este tiempo hasta llegar a esta hora, bendito Dios, para poder, Señor, administrar a través de tu palabra este tema, Señor, que traemos esta noche. Pedimos, Señor, y oramos, Señor, por aquellas personas que están viendo esta programación, Señor, que sea de mucha bendición, Señor, edificación, Padre Santo, el programa de hoy. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre ha sido tu misericordia, y lo único que tú deseas, Señor, es que seamos instruidos en tu palabra. Ponemos, Señor, en tus manos, Señor, bendito Dios, toda esta programación y la gente que lo están viendo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén, aleluya. En esta preciosa noche el tema que tenemos es mi cuerpo y yo me voy a tatuar. Hemos titulado con este programa porque sabemos que hoy en día la juventud, muchos de los jóvenes, pues para unos es la moda, para otros puede ser que han visto a otras personas que se tatúan o puede ser que también son motivados para poder pertenecer a un grupo de amistades. Pero definitivamente hasta cierto grado se ha vuelto como un arte. Ya no es solamente un arte como de pintar en paredes, los grafitis que se hacían en los murales, dibujos con la gente pintando en murales y todo eso, sino que ahora parece que es un arte poderse pintar el cuerpo, tatuarse el cuerpo. Pero para eso vamos a estar viendo también qué es lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos padres de familia en muchos hogares que no quieren que sus hijos se tatúen. Hay muchos padres de familia que están molestos porque sus hijos se tatuaron. Y vamos a estar hablando con respecto a esto de los tatuajes porque en este país no permiten que la gente menores de 18 años se pongan tatuajes. O sea, no permiten que las instituciones o los centros de esos negocios tatúen a una persona menor de edad. Y aunque tuviera el permiso de los padres, los médicos aconsejan que no es bueno ni conveniente por motivo de que el cuerpo todavía está terminando de desarrollarse hasta los 18 años, dicen algunos. Pero vamos a estar viendo nosotros qué es lo que nos dice también la Escritura con respecto a esto. Para algunos, repito otra vez, para unos es un arte, se ha hecho un arte, se ha hecho una moda, un estilo de moda en estos tiempos, que para algunas personas dirían, esto es moderno, no es moderno, esto ya existía antes de que el Señor Jesucristo viniera, ya existía de hace muchos siglos, miles de siglos atrás. Y para eso pues me gustaría comenzar con una lectura, y me gustaría que esa lectura fuera en Levítico capítulo 19 y versículo 28, hermano Holguín. Muy bien, dice, y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Amén. Muchos se han tomado la libertad que, como dice, en caso de luto, que haya muerto alguien, que no se vayan a hacer ni cortadas, ni a imprimir, como dice, tatuaje, a poner tatuaje en su cuerpo. Pero la juventud hoy en día, mucha gente cuando estudia la Biblia, la palabra de Dios dice, ahí dice que en caso de luto, dicen. En caso de luto, que no se haga eso. Como quien dice, si yo no estoy de luto, no se me murió nadie, sino que sencillamente lo quiero hacer. En la iglesia muchos jóvenes dicen, yo quiero hacerlo para evangelizar, quiero hacerlo para poderme llevar a, dice, mezclar con los demás jóvenes que tienen tatuajes y que me vean igual que ellos. Lo voy a hacer con el propósito de llevar a evangelizar. Son los pensamientos de muchas personas hoy en día, de muchos jóvenes. E incluso hay congregaciones donde los pastores les aprueban y les dicen, si lo vas a hacer para evangelizar, si quieres ponte un tatuaje, un pescadito, le dicen, que es un símbolo de ser pescador, pescador de almas. Si quieres ponte uno de esos, dice, o te puedes tatuar ahí, como dice el hermano, que yo creo que ya se lo puso el tatuaje, Juan 3:18, digo, o Juan 3:16. Pero son pensamientos de las personas. Y como dice ahí en la Biblia, que solamente en caso de que haya muerto un familiar, en caso que esté de luto, que no se hagan sajadas o sea cortadas,
ni se pongan tatuaje. Ahora vamos a ver qué dice el pastor Cámara con respecto a esto. Gloria a Dios. Hay una gran controversia sobre los tatuajes, porque muchos, tal vez pastores de jóvenes, aparecen con tatuajes y como dice, muchos dicen para alcanzar a los jóvenes, que vean que no es malo si uno está tatuado, acercarse al Señor. Dios nos acepta tal como somos. Si nosotros, por falta de conocimiento de la palabra, los tatuamos, ¿verdad? Pero cuando ya venimos a los caminos del Señor, ya la cosa es diferente. Porque la Biblia especifica exactamente que no uno se tatúe su cuerpo. En la ley levítica, los mandamientos de Dios, lo estipulado en la ley, son leyes morales, espirituales. Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, que no tentemos con nuestro cuerpo, que no forniquemos con nuestro cuerpo, por eso el pecado de adulterio y la fornicación tenta contra nuestro cuerpo. ¿Qué diferencia hay al tatuarse con el adulterio? Se está tratando con nuestro cuerpo. En la medicina, los tatuajes son dañinos a nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y no podemos hacer nada que tente contra este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Se usan en los tatuajes, se utilizan tintas que son nocivas, que contaminan el cuerpo. Médicamente pueden provocar hepatitis C, hepatitis B, pueden dañar los riñones, pueden a causar cáncer, puede uno contraer aún el SIDA por cuestión de usar mal las agujas. Entonces, cuando uno está tentando contra su cuerpo, está haciendo va en contra de lo que Dios estipula en su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios y reconocer y obedecer a Dios lo que nos habla acerca de cuidar nuestro cuerpo, y el tatuaje va directamente en contra de lo que Dios estipula en su palabra acerca de los tatuajes. Sí, es una realidad, porque cuando la gente se tatúa, los mismos médicos dicen que tiene consecuencias. En el simple hecho de que se han tatuado, creo que hasta por un mes tienen que cuidarse, no meterse en unas albercas, tener mucho cuidado con su higiene, porque esto puede ocasionar infecciones en el cuerpo, infecciones en esas pequeñas cortadas donde penetra la aguja, donde han estado metiendo la tinta para hacer esos dibujos. Entonces tienen que cuidarse durante muchos días, pueden padecer momentos de fiebre incluso, momentos de fiebre. O sea que no solamente irse a poner un tatuaje, sino que son momentos que están sufriendo un cierto dolor y las consecuencias de poder llegar a tener una infección. Y todo por el simple y sencillo placer de traer un tatuaje. Y hemos visto que hay mucha gente que se tatúa el nombre de su novia, se dibuja la cara de su novia, la muchacha también en algunas partes de su cuerpo, trata de esconder para que sus familiares no vean el tatuaje, se pone el tatuaje de su novio, pero ¿qué es lo que sucede después cuando esta relación de noviazgo se rompe? Inmediatamente corren otra vez a un lugar a donde les borren eso, donde les quiten ese tatuaje porque ya no lo quieren. Y ahí viene un proceso también, porque todo esto tiene gastos, y aparte de tener gastos, tiene consecuencias, porque pueden haber problemas de infecciones, problemas de salud. Ya el pastor mencionó hepatitis, ya mencionó también el SIDA, enfermedades, infecciones que se pueden contraer al hacer este tipo de práctica para ponerse el tatuaje. Lo que cuesta ponérselo y lo que cuesta después removérselo. Son gastos y que están implicando también con un problema de salud que puede llegar a tener infecciones y puede salir más cara la situación. Pero hay mucha gente que lo hace por placer, hay mucha gente que le gusta sentir aquel dolor y se llegan a tatuar tanto que casi a última hora tienen todo el cuerpo tatuado, porque son personas que tienen algún problema, algún trauma, y resulta que sienten que se relajan y sienten a gusto sentir aquel dolor de aquellas agujas y parece que les da un placer. Pero estamos viendo que todo esto tiene sus consecuencias, no solamente económicas, sino que puede tener también problemas de salud. Hermano Holguín. Sí, vamos, como empezamos, dice que es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera, pero ¿qué dice la palabra? Estamos hablando de cristianos, claro. Mire lo que dice en 1 Corintios
6:19 dice: o ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces aquí está claramente que el cuerpo que nosotros tenemos no es de nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces en ese sentido estamos hablando con gente cristiana y que estás viendo que la Escritura dice que no es tu cuerpo. Pero ¿por qué se tatúa o querrá tatuarse un cristiano? Porque yo puse 3 cosas. Por presión social, ¿verdad? Entonces aquí entra que entras en la escuela y empiezas a tener presión, eres cristiano, se empiezan a burlar de ti y empiezas a tomar actitudes de ellos y a escondidas de tus padres, pues te tatúas o haces cosas que no convienen. Entonces debería pues el cristiano joven, en este caso, pues evaluar, ¿verdad?, sus prioridades y pensar que si está en Cristo tiene que resistir la presión, tiene que resistir a los amigos por amor a Cristo, ¿verdad? Y no ceder ante esa presión social, porque todo lo que han dicho los hermanos aquí es muy cierto, enfermedades, etcétera, etcétera, pero más que todo que lo hacemos por presión, no por convicción, y no porque nosotros estemos haciéndolo por agradar a Cristo, sino por agradar a los demás. Y eso es algo muy negativo en un cristiano, no debería de ser así. También se puede hacer pues por problemas familiares, es decir, por rebelión. Cuando la situación familiar está pues mal, ¿verdad? Y yo como hijo de Dios te digo, no cedas ante esas presiones, ante esas cosas que trae el mundo, para que tú vayas y quieras tú pues ir a tatuarte porque las cosas andan mal en tu casa, porque odias a cierto miembro de tu casa, etcétera, etcétera, y vas y por rebelión lo haces. O sea, piensa en tu vida espiritual, piensa en las consecuencias, ¿verdad, hermano? Es lo que quiero yo decir. Amén. Y cuando estamos hablando de los que son cristianos, hijos de Dios, que están desde pequeños han crecido en una iglesia, y como usted acaba de decir, en la escuela hay presiones de los demás jóvenes, porque siempre no dejan de haber algunos talleres de esos, de pintura, de tatuaje, que violan las leyes, las reglas. Siempre no dejan de haber jovencitos que no tienen los 18 años, a escondidas se tatúan en esos lugares. Pueden ser lugares clandestinos que le llaman, donde tal vez no tienen licencia, sino que lo hacen a escondidas y se tatúan estos jóvenes. Como dijo usted, a veces puede ser por presión, en muchas ocasiones puede ser para poder tener parte en un grupo social de otras personas en las escuelas. Y los jovencitos cristianos también, como dice el hermano, a veces hay problemas en el hogar y esa es una forma de rebeldía en la que se manifiesta en ellos. Y eso es lo que los promueve a ellos para poder llegar a poderse tatuar. Ahora, cuando estamos hablando de los tatuajes y todo esto, me gustaría poder poner 3 grupos. El grupo de todos aquellos que no tienen nada que ver con Dios, que no les interesa ninguna religión, que no tiene nada con Dios. Que ellos dicen, con mi cuerpo yo hago lo que me dé la gana. Punto y aparte. No creo en Dios y yo, como dicen, ateos o lo que sea. Ese grupo de personas hace con su cuerpo todo lo que le venga en gana. Al fin y al cabo no creen en Dios. Ahora hay otro grupo de religiosos. Y ahí pueden entrar también los cristianos y no importa de qué religión sean. Porque cuando dicen que creen en Cristo, pues todos se vuelven cristianos. Está ese grupo en el cual muchos también se tatúan. Y está el grupo también de cristianos evangélicos, de aquellos que están teniendo una relación con Dios. De aquellos que puede ser que en determinado momento, por falta de conocimiento y de guianza, crean que están haciendo algo bueno al tatuarse para poder llevar el evangelio, para poder meterse con aquellas otras muchachos que andan en algún grupo de patinetas, un grupito de muchachos que se dedican a otro tipo de deporte, qué sé yo, pero que andan tatuados para poder ganárselo a ellos para Cristo. Vienen y se lo hacen. Y los pastores en muchos lugares que están de acuerdo que se haga. Dicen, no hay ningún problema, si lo estás haciendo con un propósito de alcanzar almas, lo puedes hacer. Pero resulta que cuando esos pastores dan esa oportunidad a los jóvenes, está yendo en contra de la palabra de Dios. Porque tal vez a ellos les falta ese conocimiento o son muy liberales.
Pero la verdad que la palabra de Dios, para los hijos de Dios, los evangélicos, los que estamos caminando y tenemos promesas a una vida eterna, a una herencia con Cristo, yo creo que los pastores pueden decirle a los muchachos, porque yo he escuchado este tema en muchas ocasiones en algunas iglesias, en que los muchachos y los pastores dicen, aquí dice claramente, en caso de luto, en caso que haya muerto alguien, dice, Dios no les mandó a que se fueran a hacer unas cortadas en forma de luto, ni tampoco a imprimirse nada en su cuerpo, o sea, hablando de los tatuajes. Entonces dicen, pero como en este caso no se trata de luto, no se trata de que alguien murió, que no es ni por tristeza, sino que es para llevar el evangelio, se puede hacer. O sea que siempre la gente busca una salida yendo en contra de la palabra de Dios, porque en aquel tiempo el Señor le dijo a su pueblo, no se van a tatuar. Y ahora usted acaba de leer lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. Acaba de dar lectura también a estos versículos donde dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dice, este cuerpo que tienen ustedes, dice, es de Dios, y que no es de ustedes este cuerpo. Y dice en el versículo 20, pues por precio habéis sido comprados. Y aquí es donde habla del sacrificio del Señor Jesucristo. Por precio habéis sido comprados. Por tanto, dice, glorificad a Dios. ¿En qué? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque yo no me hice a mí mismo. Nadie se hizo así solo, sino que Dios es el creador. Y como Dios es el creador, por eso cuando nosotros decimos, Señor, te entrego mi vida, nosotros no le estamos entregando nada directamente, porque la vida le pertenece a Dios, Él es nuestro creador. Nosotros no hemos creado absolutamente nada. Y este cuerpo dice que ha sido comprado a precio de sangre. Entonces no nos pertenece. Hermano pastor, es como que yo diga, voy a agarrar el carro del pastor, no me gusta el color y lo voy a ir a pintar. ¿Por qué voy a ir a pintar lo que no es mío? No puedo. No puedo tomarme la libertad de ir a pintar el carro, el pastor, si no es mío el carro. Igualmente, nosotros somos propiedad de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tomarnos la libertad de marcar este cuerpo, cortar este cuerpo, imprimir ciertos, ¿qué diría? Ponerle textos bíblicos, ponerle el rostro de un familiar que murió, poner, no sé, una cara de alguien, un edificio, algunos símbolos, algunas letras, algunos números romanos. No tengo esa libertad porque no me pertenezco a mí mismo, sino que soy propiedad de Dios. Y por eso estamos hablando que hay tres grupos de personas. Un grupo que no tiene nada que ver con Dios, ahí van involucrados los ateos y los que no tienen nada con Dios. El segundo grupo de religiosos, y que pueden ser cristianos también, pero están un poco desviados. Y el tercer grupo de los verdaderos hijos de Dios, que respetan y honran a Dios. Por eso me gusta el versículo ese de Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, respetamos, porque tenemos que honrar. Ese temor no es miedo a Dios, sino que es un espíritu de temor de Dios, dice, en el cual nosotros le damos reverencia y honramos a nuestro Padre Celestial. ¿Y lo honramos con qué? Con nuestro cuerpo también. Por eso cuando estamos viendo esta situación y estamos viendo todo esto, es un poco complicado cuando uno ve a los muchachos en las iglesias que se están tatuando. Porque otra cosa es cuando la gente viene y acepta a Jesucristo, y como decimos de nacer de nuevo, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, que viene a tener parte en el reino de Dios. Así como llegó tatuado, así quédese. Porque ahora ya es una nueva criatura en Cristo. Pero si usted es un hijo de Dios que está caminando y está conociendo de las Escrituras y está siendo transformado, su cuerpo no tiene que ser manchado con tintas, ni con paisajes, ni nada, sino que no es suyo el templo, no es suyo el cuerpo, sino que le pertenece a Dios. Pastor. Sí, es mayormente, ahí están enfocándose en los jóvenes, pero lastimosamente vemos hoy en día tanto jóvenes como mujeres, y mujeres ya adultas, tatuadas. ¿Cuál es el propósito? ¿A qué lo lleva? Hay una imitación hacia las cosas del mundo, se van, enfocan de alguna persona famosa, de algún artista, y eso es lo que les lleva a tatuarse, ¿no? Y es algo que realmente no tiene nada que ver con ser un hijo de Dios. No dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a nosotros, no que no nosotros nos convirtamos a ellos. Hay que ganarlos para Cristo,
Pero no necesitamos tatuarnos para ganarnos para Cristo. La única manera que no podemos ganar al mundo para Cristo es con la palabra de Dios. Compartir la palabra de Dios, compartir el Evangelio. Y a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, educar a las personas en información, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que estamos hablando ahorita, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los tatuajes. Hay un debate, unos están aún dentro de la iglesia cristiana, unos están a favor, otros están en contra, pero aquí no es a lo que me conviene y lo que no me conviene, sino lo que la palabra de Dios dice acerca de los tatuajes. No podemos nosotros, porque voy a tatuarme un versículo bíblico o una imagen, o voy a tatuarme algo, voy a cambiar la ordenanza de Dios. No, ya claramente dice la palabra de Dios que no tentemos con nuestro cuerpo, que no nos hagamos ningún tatuaje en nuestro cuerpo de ninguna manera, que no está completamente prohibido. Y todo lo que va en contra de la prohibición de Dios es rebeldía y vamos a caer en pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que se rebela en contra de Dios es pecado. Entonces podemos estar pensando que no estamos en pecado y si estamos pecando, que vamos en contra de la ordenanza de Dios. Cuando nosotros desobedecemos a Dios es cuando nosotros caemos en pecado. Y si yo desobedezco a la palabra de Dios, tengo que entender que estoy pecando contra el Señor porque no estoy obedeciendo su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y si me acompañan en el capítulo 3 de aquí mismo de 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, en donde nos dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, dice, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Eso es lo que vosotros sois, dice, templo santo de Dios. ¿Y qué dice si ustedes destruyen su templo? Está hablando cuando se maltrata el cuerpo, y ya no solamente con tatuajes, sino que la gente entra en depresiones en muchas ocasiones y toma una solución. Dice, ya no vale la pena vivir, y ver la puerta abierta, la puerta más grande, que es el suicidio. Y cuando estamos hablando del suicidio, hay mucha gente que ha llegado a esa conclusión, al suicidio. Y aquí está diciendo el Señor, ¿cómo se atreven a destruir el templo? Ese cuerpo que no les pertenece a ustedes, ¿cómo que ustedes le van a quitar la vida? Si ese templo es mío, dice el Señor. Y cuando dice el Señor aquí claramente, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, dice, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Vosotros sois templo santo. Ahora cuando estamos hablando de estos tatuajes, hay mucha gente que yo he llegado a escuchar que los hijos, estando en una iglesia, le dicen a los padres, este es mi cuerpo y puedo hacer lo que me dé la gana con él. He oído chamacos de 16, 18 años discutiendo con sus padres y diciéndoles esas mismas palabras, es mi cuerpo. Y cuando empiezan a hacer uso de drogas y a hacer uso de alcohol, jovencitos menores de 18 años, que sus padres los corrigen y luego dicen, si me estás molestando me voy de la casa, o si me quieres golpear o castigar, llamo a la policía, llamo al 911 por violencia doméstica, le dicen a los padres. Y ahí están los padres que dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Porque esas son las preguntas que se hacen muchos padres, ¿y ahora qué puedo hacer? Cuando los hijos se ponen en esa rebeldía y dicen que es su cuerpo y que ellos van a hacer con su cuerpo lo que les venga en gana. Entonces estamos viendo que ese no es un problema reciente, sino que este problema lo ha existido casi todo el tiempo. En años anteriores, cuando yo estaba pequeño, recuerdo que cuando miraban a una persona tatuada, era porque había estado en la prisión, era porque había estado en la cárcel. Cuando se miraba a una persona tatuada, era porque pertenecía a algunas pandillas. Cuando se miraba a una persona tatuada, la gente ya sabía que no andaba en buenos pasos. Eso era en el tiempo de antes, quizás estoy hablando de 50 años atrás, cuando yo era apenas un niño, como dicen, el trencito pasó por ahí, ¿verdad? Hace 50 años. Pero en estos tiempos, como vuelvo a repetir, esto se volvió una moda, se volvió un estilo de vida en la juventud, y no solamente, como decía la juventud, el pastor decía que gente mayor de edad también. Yo he llegado a ver personas de 40 años, 50 años, de 60 años, comenzándose a tatuar, cosas que no hicieron en la juventud, la están haciendo ahora, y por complacer a alguno de sus hijos o complacer a alguno de sus nietos. Pero vuelvo a repetir, tener grupos de personas, los que no tienen nada con Dios, el grupo que pertenecen a los religiosos, pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios,
vamos a cuidar este templo, no vamos a permitir que esas cosas sucedan en nosotros. Y alguien podrá decir, ¿y qué hago con mis hijos cuando se ponen esta rebeldía? ¿Qué hago? Porque mucha gente se pregunta, ¿y qué puedo hacer? Y en este día yo creo que voy a comprometerlos a ustedes. ¿Qué opinión, qué consejo o qué comentario podríamos hacerle a los padres que pudieran estar pasando esta situación con hijos menores de edad que se quieren tatuar? ¿Cuál sería el consejo que podríamos dar nosotros? Porque en esta noche vamos a hacer un receso de unos 3 minutos, vamos a hacer un pequeño receso, pero quiero oír un comentario de ustedes. Pues yo el consejo que les daría está muy difícil porque desafortunadamente las leyes atan las manos de los padres y a veces se siente más amenazado el padre que el hijo. Entonces yo le aconsejaría tener paciencia, la más que se pueda tener. Si el muchacho ha tomado la decisión de hacerlo, pues simple y sencillamente a tratar de hablar con él de la mejor manera posible para que desista, pero la decisión la va a tomar el muchacho porque está muy difícil, o sea, no podemos golpear, no podemos aprisionar a nadie y entonces estamos atados. Y lo único que yo le diría que tengan paciencia, que oren y que ahí no hay otra cosa que hacer. En la instrucción de la palabra de Dios, un joven que nace, que crece con el temor de Dios, no va a hacer nada que va en contra de Dios. Los muchachos que se ponen rebeldes, es que algo pasa en la casa. Algo está pasando desde el seno de los padres y la madre. Pero si en el seno de la casa ahí está la palabra de Dios, está la oración y estamos intercediendo constantemente, que están viendo nuestro caminar, nuestros hijos, claro, Dios va a obrar, porque es el que va a obrar a favor de nosotros para que nuestros hijos no caigan en estas decisiones a través de la presión de donde venga, de la sociedad, de los amigos, de la televisión, sino que van a estar enfocados, su corazón va a estar en las manos de Dios y no van a caer tan fácilmente y van a la hora de tomar la decisión, van a tomar la decisión correcta bajo la sabiduría de Dios. Y eso que usted acaba de mencionar es una realidad. Cuando hay problemas en el hogar, aunque están en la iglesia, la familia, ahí es donde los padres, si ven la rebelión de los hijos, ahí es donde los padres tienen que analizar de dónde está produciendo esa rebeldía de su hijo y ponerse a cuentas, como dicen, si es un problema matrimonial, poderlo poner a cuentas a través de la oración, como dicen, pidiéndole perdón al Señor, pidiéndose perdón los unos a los otros y hacerle ver a sus hijos también. Y pedirle perdón a su hijo porque a veces son lastimados los hijos y por eso es que resultan han sido provocados a llevar a cabo ciertas cosas en rebeldía como para hacer sentir mal a sus padres. Esa es una rebeldía, como quien dice, me la voy a desquitar para que sientan. O sea, los hijos entran en esa conducta vengativa. Y yo creo que uno de los comentarios que yo puedo hacer, no consejo, sino que un comentario, que los padres vean en qué situación se encuentra su vida familiar en ese momento, cuáles son los problemas que tienen, poderlos solucionar y así poderle traer una solución al joven, a la jovencita, pidiéndole disculpas, pidiéndole perdón. Un padre no va a dejar de ser padre, no va a dejar de ser madre, no porque le pida perdón a uno de sus hijos después de haber reconocido que ha cometido errores. Y yo creo que para los hijos, aparte de eso, viene siendo un bálsamo para los hijos. Y puede ser que su hijo enderece su caminar al ver de que sus padres pues se han humillado pidiéndole perdón, reconociendo que han cometido errores. Esto puede ser medicina para el hijo y lo pueden hacer desistir de llegar a hacer ciertas cosas que sus hijos ya los amenazó. Por eso yo he escuchado muchas veces que dice, es mi cuerpo y yo voy a hacer con él lo que me dé la gana. En ese caso de rebeldía. Y ahorita en este momento regresamos, vamos a ir a un canto. No se mueva de ahí, si tiene alguna pregunta puede escribirnos, puede llamarnos por teléfono y estaremos dándole respuesta también a alguna de sus preguntas. Vamos a entrar a un canto y luego regresamos.
Amén. Aquí estamos de regreso una vez más con el propósito de ser bendición en la vida de cada uno de ustedes, porque son temas familiares que tenemos que son problemas que se están viendo en la actualidad y que parece que cada vez más agigantados. Y cuando estábamos leyendo en Levítico que mencionaba desajaduras que vienen siendo como cortadas, hoy en día hemos visto muchos jóvenes que por problemas que hay en su hogar traen mangas largas, casi por lo general las jovencitas y jovencitos, y con navajas, con giletes, se han ido cortando, haciéndose unas cortadas, traen los brazos con muchas cicatrices, y ese dolor que sienten se vuelve un problema traumático de ellos. Sienten cierta desahogo, sienten ellos que sienten cierta satisfacción con esas cortadas que se hacen, y los padres no se han dado cuenta que sus hijos están pasando por un problema traumático, un problema que no han puesto atención ellos. Porque es muy raro. Yo hace tiempo me di cuenta de una persona, de un niño y de una niña también, de 12, 13 años, usando suéteres todo el tiempo hasta el tiempo de calor, y no querían usar otro tipo de ropa. ¿Por qué? Porque en sus brazos ya traían varias señales, ya traían varias cortaduras, varias cicatrices. En las piernas, haciéndose cicatrices también, que en Levítico menciona, no solamente tatuajes, sino que también cortarse. Y déjame decirte que mucha gente se ha llegado a perforar la lengua, nariz, las cejas y ponerse argollas en el ombligo, y en diferentes partes se han colgado argollas, se han perforado la piel. Perforar, abrir, como dicen, agujerar parte del cuerpo para poner argollas también y todo eso. Antes de continuar con esto, me gustaría leer en el Salmo 139. Hay algo precioso aquí en el Salmo 139, del versículo 13 al 14, quiero ver 13 al 17, le voy a dar lectura, donde está hablando David en uno de sus salmos que tiene, y dice David: porque tú formaste mis entrañas, está hablando acerca del Señor, porque tú, dice, formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, dice. Está hablando David, que son unas obras preciosas, maravillosas las que Dios ha hecho. Solamente con el hecho de que dice, formaste mis entrañas, en el seno de mi madre me fuiste creando, dice, y formándome. Y dice aquí en el versículo, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15, no estaba oculto de ti mi cuerpo, dice, cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando todavía no existía ninguno de ellos, dice. Cuán preciosos son también, dice, para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Qué forma tan preciosa de expresarse David, reconociendo que ese cuerpo lo había hecho el Creador, que ese cuerpo lo había hecho Dios. Científicos y toda la gente que estudian medicina, cuando examinan el cuerpo y van conociendo todas las partes del cuerpo, se quedan sorprendidos de ver cómo está tan, como dicen, perfectamente bien construido el cuerpo. Ahora, en estos tiempos que se conoció del ADN, para poder identificar cadáveres y todo eso, para ver si alguien se está negando la paternidad de uno de los hijos, de tantos hijos que dejan tirados a veces. El ADN ha venido a ser algo muy importante en la ciencia en estos tiempos, para poder identificar también a los padres, como aquellos cuerpos que no han encontrado ninguna identificación y tal vez han sido quemados, no sé, han muerto de una forma tremenda, del ADN, y se pueden sacar ellos las células y todo esto, que el cuerpo que Dios, todo lo que formó Dios en el cuerpo, lo hizo con exactitud y con perfección. Y qué curioso que en las huellas de nuestras manos son millones, trillones, billones de personas en todo el mundo. Y cada uno de nosotros hemos sido hechos, dice, como en un molde muy especial. No nos parecemos a nadie. Todo es bastante diferente. Por eso David alababa y glorificaba a Dios, que qué maravilloso es Dios, todas las obras que ha hecho. Ahora cuando vemos que este hombre está hablando de sus entrañas fueron creadas por el Creador, que es nuestro Dios. Este cuerpo fue hecho por el Señor, ahora que conocemos de Él. Como dicen, no vamos a perforarlo, no vamos a tatuarlo, no vamos a hacer daño en este cuerpo que no nos pertenece, sino que es del Señor. Y ahora les doy el tiempo a cualquiera de los dos que quiera hacer comentarios con respecto a ello. Sobre yo tengo una parte de la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, es muy largo, pero el Señor le da una ordenanza al rey Saúl que haga,
y Saúl no obedece al Señor, hace lo que él quiere. No, el Señor le había dicho que vaya a este pueblo de Amalek y que destruyera todo el pueblo, que destruyera todo, que no quedara nada, ¿no? Él no hace eso, sino deja al rey vivo y con uno de sus oficiales y se trae lo mejor del ganado, ¿no? Pero Dios le envía al profeta y le dice lo malo, lo que había pecado en contra de Dios. ¿Y qué era lo que era su pecado? Que había desobedecido. Y él pensaba que estaba haciendo bien. Y en el capítulo 18, dice en el 15-18 de 1 Samuel, dice: Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y Jaxles y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalanitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Él desobedeció a la voz de Dios. Lo que Dios le había dicho que haga, no lo hizo y dijo: no, voy a agarrar lo mejor del ganado, voy a hacer sacrificio, voy a agradar a Dios. No, Dios no se agrada con ningún sacrificio ni nada que nosotros hagamos que esté fuera de su palabra. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios, si Dios dice no te tatúes, si Dios dice no perfores tu cuerpo, si Dios dice no tentes contra tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es no y es no en su totalidad. No es porque esté de moda, no porque yo tenga presión, no porque yo siento que en mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. No, este cuerpo no es nuestro, este cuerpo es Dios nos lo dio, es el que lo conserva, lo cuida de toda enfermedad, el que nos protege, y es que lo compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No fue comprado con cosa vana, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y tenemos que obedecer a su palabra para que nosotros nos encontremos agradándola a Él y no a nosotros mismos. Amén. Hermano Holguín, yo sé que usted también trae comentarios. Claro, aquí dice, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Verdad? Aquí está hablando que va a haber cosas que, vamos a decir que tienes 18 años, y dice, pues ya nadie me va a impedir que yo me tatúe. Bueno, aquí estaba una respuesta de sabiduría de la palabra. ¿Te conviene? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Qué tiene que ver esto con tu vida espiritual? ¿Verdad? ¿De qué te va a servir? ¿No es mejor hacer justicia, misericordia y amar a tu prójimo, amar a los demás hermanos jóvenes como tú y tratar de llevar una vida espiritual mejor? Eso es mejor que tatuarse, que estar buscando un pretexto para recibir la influencia del mundo, ¿verdad? Decía ahorita el pastor Cámara que nosotros debemos influenciar al mundo y que no el mundo nos debe influenciar a nosotros. Entonces aquí está ocurriendo lo contrario. Si tú te dejas tatuar, quiere decir que tú no puedes contra el mundo, que tú no puedes, tu vida espiritual está tan pobre que no puedes refrenar el mundo, ¿verdad? Que viene hacia ti, entonces tú vas a ceder a las cosas del mundo.
Entonces, por una presión social, por un problema familiar o simplemente por curiosidad, ¿verdad? Yo te invito a que mires ese tipo de conducta como algo negativo y que te enfoques más en tu vida espiritual que estar discutiendo cosas que no convienen, como dice la Escritura. Amén, así es. Por eso en esta noche hemos traído este programa con ese propósito de ser bendición a muchos padres de familia. Hoy un consejo que menciona en Proverbios también, que el niño tiene que ser instruido. Cuando el niño es pequeño es instruido porque es como una esponjita. Es como una esponjita que va asimilando y va recogiendo toda aquella información. Y claro que la conducta y comportamiento de los padres va a definir lo que van a hacer los hijos cuando crezcan. Porque si es un hogar saludable, los hijos van a crecer saludables, con una mentalidad muy diferente a los demás, con una relación para con Dios, así como ha visto que los padres han tenido aquella relación con Dios, aquel amor a Dios, aquella honestidad, sinceridad y responsabilidad en la obra de Dios. Esos hijos van creciendo casi igual. El otro día yo miraba, hace unos años atrás, llegué a un servicio de oración a un lugar y había muy poca gente. Y lo que me llamó la atención que había una hermana en el altar, arrodillada y con sus manos levantadas, y había momentos que se postraba. Y estaba una niña como de 3 años a la par de ella, que era su niña. Y a mí me dio mucho gusto, me dio mucha alegría, sentí gozo de ver que esa niña abría un ojito, volteaba a ver a su mami. Cuando la miraba que estaba postrada, la niña también estaba postrada. A ratito la volteaba a ver y si su mamá tenía los brazos levantados, venía la niña y los levantaba. Los niños todo lo imitan. Quieren ser igual que papá, quieren ser igual que mamá. Porque los niños son una esponjita que todavía no tienen el conocimiento del bien y del mal. Pero todo lo que ven que sus padres hacen, ellos lo van siguiendo. Ellos van siguiendo los pasos de su padre. Y qué precioso es que cuando estos niños crecen, no se van a encontrar con este tipo de problemas más adelante. Porque ellos ya fueron formados. Y tienen honra, le dan honra y respeto a Dios. Y ellos saben, tienen sus amistades. He conocido muy pocos jóvenes realmente entregados al Señor y que su conducta, su comportamiento, es como dicen, es de que le da gusto a uno. Uno se goza de ver jóvenes así. Y no todos los jóvenes que vemos en la iglesia están en el mismo sentir. No todos están con la misma deseo y pasión por servirle al Señor. Pero son muy pocos y muy contados que también se guardan y guardan su cuerpo, incluso en la virginidad, para el día que se casen. Y los vemos que están con sus cuerpos sin tatuajes, sin nada, porque hoy en día la moda también es de sacarse las cejas. Hoy en día es el maquillaje en los hombres. Hoy en día es, como dije, de perforarse y ponerse argollas por todos lados. Pero qué precioso es cuando uno ve a estos jóvenes que le están sirviendo al Señor y que tienen el conocimiento de la palabra de Dios y están sometidos al Señor. Por eso yo me gozo y me alegro y quiero leer este versículo para ir casi ya finalizando, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, donde el Señor claramente nos dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Yo mencionaba 3 grupos de personas. A aquellos que no tienen temor de Dios, no les interesa Dios, es muchos que no creen que exista Dios. Está bien, porque ellos tienen su pensamiento y como no existe Dios para ellos, pueden hacer con su cuerpo lo que les dé la gana. Pero a su debido tiempo, dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo cosecha. He visto personas que han muerto, todas tatuadas, infectadas por esa pintura en su piel, que llegaron a ocasionarles infecciones y de esas infecciones ya no se pudieron levantar. He visto, anteriormente trabajé con una persona en un lugar que desde joven se había tatuado todos los brazos y el pecho, pero después que quería buscar trabajo, después que ya había dejado la pandilla, había dejado de andar en aquella vida que tenía, quería ya tener un hogar formal con su familia, no le daban trabajo en cualquier lugar. Y resulta que andaba de manga larga y con la camisa con el cuello hasta arriba, porque no quería que le vieran todos los tatuajes, porque la gente no le daba trabajo. En el trabajo cuando le dieron trabajo en un taller, yo trabajaba en ese lugar, y me acuerdo que a la hora del lonche se agarraba con unos cigarros o con unos encendedores. Y se estaba quemando tatuaje por tatuaje. Tenía todas las cicatrices en sus brazos. Prefería tener cicatrices. Estoy hablando de hace como 35 años atrás. Prefería tener cicatrices en sus brazos, pero removerse todos los tatuajes.
Ahora en este tiempo es más fácil que remuevan los tatuajes, pero también ocasiona ciertos problemas en la piel, también deja ciertas marcas y cicatrices. Entonces digo yo, todo es de que el joven y la persona que se va a tatuar primeramente lo piense bien, que no lo piense una, ni dos, ni tres veces, sino que lo analice las consecuencias que puede traer. Porque déjame decirte que aunque ya se ha hecho un estilo de vida para muchas personas, no deja de tener problemas en la salud tarde o temprano. He llegado a ver mucha gente con infecciones, he llegado a ver mucha gente con tantos agujeros en las orejas y se les infectan muchas veces porque no tienen el aseo necesario en muchas ocasiones. Y ahí están en el hospital, ahí están sufriendo las consecuencias de algo que han hecho, ¿me entiende?, con este cuerpo que dicen que es cuerpo de ellos. Y por eso digo, hay un grupo de personas que no tienen temor de Dios, no tienen nada con Dios, que hagan con su cuerpo lo que quieren hacer. Aquellos religiosos que piensan que pueden hacer las cosas buenas, tatuarse para ir a evangelizar y ganar almas, hay que lo hagan, si quieren hacer lo que lo hagan. Pero nosotros en este programa que hemos traído textos bíblicos. Hemos traído consejos de la palabra de Dios, no consejos de nosotros, sino que la palabra de Dios, lo que nos manda y lo que nos dice que hagamos y que no hagamos. Hermano Holguín, un minuto. Bueno, yo quiero dar un consejo también a aquellas personas o aquellos pastores o iglesias donde algún miembro joven pues se ha decidido hacer ha tomado la decisión de tatuarse de alguna manera, poco o mucho. Pues también que le tengan misericordia, ¿verdad? Que no lo condenen, no lo aíslen, que nomás esté en contra de ellos y que él se sienta rechazado, porque pues él murió Jesucristo también por él y nosotros debemos tener ese cuidado, ¿verdad? Para que él no se vaya de los brazos del Señor y tener misericordia, ¿verdad? Intentar lo más posible. Amén. Pastor, el último consejo de un minuto. Sí, precisamente eso, no es cuestión de juzgar, ni rechazar, ni poner a una persona, hacer excepción de una persona por su tatuaje, por su apariencia, no. Sí, se trata nomás de educarnos. Si la persona ya llega con los tatuajes, se acepta, se ama igual como si uno no tuviera tatuajes, pero simplemente es evitar, ¿verdad? Para la persona que está pensando, tú que estás pensando hacer tu tatuaje, como dice el hermano Holguín, piénsalo, lee la palabra, pídele a Dios que te guíe y seguramente Dios te va a guiar y te va a decir, no te tatúes. Eso es lo que tienes que decir. ¿Qué pensaría el Señor? ¿Qué haría el Señor? El Señor no haría un tatuaje ni te diría a ti, hagas un tatuaje. Ese es el consejo que Dios te da. Si no tienes un tatuaje y ya lo tienes, dice la palabra de Dios que aquí el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No te sientas avergonzado, siéntete aceptado y sirve a Dios con todo tu corazón. Amén. Ese es el consejo que damos. Si estás todo tatuado, cortado en tu cuerpo, pero llegó el momento en que dijiste, Señor, aquí está mi vida, quiero que me transforme y me cambies. Déjame decirte que nosotros te recibimos como familia en Cristo que somos y no nos estamos fijando en tu pasado. No nos interesa tu pasado, no nos importan las marcas que traigas y los tatuajes, porque en Cristo Jesús, el pastor acaba de decir, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, una vida nueva en Cristo Jesús. Y en esta noche pues queremos dar las gracias a Dios porque nos ha permitido traer este tema que yo sé que es de mucha bendición a muchas familias, a muchos hogares. Así que me gustaría que nuestro hermano Holguín, en un minuto, como dice, en un minuto relámpago, pues vamos a estar saliendo ya de la programación y les hacemos la invitación para el próximo lunes a las 10 de la noche y los miércoles estamos aquí a las 9 de la noche trayendo un mensaje a la familia todos los días miércoles y los días lunes a las 10 de la noche de 10 a 10 y media y los miércoles de 9 a 10 de la noche. Así que nos despedimos esta noche y vamos a darle tiempo a nuestro hermano Holguín para que haga una oración. Y gracias por todos aquellos que han estado sintonizando la estación de Canal 27-2 de Maná del Cielo en su programación Shalom, Shalom, Jerusalén. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Hermano Holguín, despídanos con una oración. Padre Santo, te damos gracias por estar aquí, por tratar de ayudar lo mejor posible a aquellos que nos están mirando y están escuchando se podría decir, esta enseñanza para su vida, que sea de bendición, que vaya, Señor, hasta los corazones y, Señor, entre en lo más profundo de ellos para que ellos tomen una reflexión y puedan, Señor, tomar la decisión de decidir por ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Shalom.
y hasta el lunes. Señor los bendiga. Salve. Amén.